Oye, País, buenas noches, Oye, País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y una red de estaciones de televisión y radio a nivel nacional e internacional. El tema de la reforma fiscal acapara la atención nacional, mientras ya el Congreso dejó finiquitado el tema de la reforma constitucional. Este miércoles será firmado. La policía viste uniformes nuevos. La reforma policial sigue viento en popa de cara a lo que es el plan del gobierno. Y el tema de las repatriaciones de Haití vuelve a ser motivo, o sea, sigue siendo motivo de quejas, de críticas de la parte haitiana, que está haciendo un lobby tremendo contra República Dominicana. Vamos a ver qué resulta de todo esto. Esto y otros temas después de la pausa. Todos los sectores de la sociedad dominicana, empresarios, comerciantes, políticos, la población, etc., coinciden en la necesidad de hacer reformas que reordenen los procesos de la economía a partir del manejo de ingresos y gastos que administra el gobierno central. Se reconoce que es serio el endeudamiento externo, que aumenta anualmente por el déficit en el presupuesto, el 3.1% del Producto Interno Bruto, PIB, o sea, unos 280.000 millones de pesos en el 2024. Se establece muy reducido el monto destinado al gasto de inversión pública en presupuesto, aproximadamente el 13%. Se asume alarmante la alta evasión en el pago de los impuestos, entre el 46 y el 52% en el impuesto sobre la renta y el ITEVIS. Se considera necesario sincerar y reevaluar los incentivos y subsidios a diferentes sectores. Se sabe de la falta real de austeridad gubernamental y del robo de los recursos públicos, los groseros e incuantificables recursos que se diluyen en la corrupción. El gobierno ha puesto en discusión de las cámaras legislativas un proyecto para tratar de recaudar apenas menos de la mitad del déficit presupuestario para enmendar algunas de estas distorsiones. Ha manifestado decisiones, han dicho cómo, pero lo han manifestado para combatir la evasión, la corrupción y reducir el alto gasto en la administración, que está abierto a la discusión, al diálogo, a los acuerdos, a enmendar lo propuesto si es necesario. ¿Qué otras propuestas hay? No podemos mantener las distorsiones actuales, esperando que naufrague el barco. Nadie quiere pagar más impuestos, pero si no actuamos ahora, dejando de lado la demagogia y el oportunismo, la solución a la crisis que se ve venir será mucho peor, más dura, más cara. Falleció este miércoles el destacado periodista y ensayista Federico Enríquez Grateró, tras varias semanas aquejado por una enfermedad. Enrique Grateró nació en la ciudad de La Vega, hijo de Herminio Enríquez Pérez y Josefina Grateró. Se desempeñó en múltiples cargos, entre ellos el de administrador general del periódico Listín Diario en el período 1963 a 1966. Fue secretario ejecutivo de la Liga de Asociaciones y Préstamos entre 1976 y 1978 y director de Relaciones Públicas de la Presidencia durante el gobierno del presidente Antonio Guzmán. Fue encargado de comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Desde 1977 hasta el cierre del diario en el 2002,
fue director del periódico El Siglo. Quedó formalmente abierta la convocatoria para que los dominicanos y dominicanas interesados en formar parte de la Cámara de Cuentas para el periodo 2024-2028 puedan depositar su documentación. Así lo informó el presidente de la Cámara de Cuentas, Rogelio Henao Lanza. El congresista explicó que los documentos requeridos son una carta de postulación, una certificación de que no tiene deudas pendientes con el Estado, una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos, una certificación de compras y contrataciones que certifique que no tiene ninguna actividad activa en el Estado y un papel de no antecedente penal expedido por la Procuraduría General de la República. El sector empresarial confirmó su participación en la vista pública convocada por el Congreso Nacional para discutir el proyecto de reforma fiscal. El sector empresarial, que ha expresado inquietudes sobre algunos puntos de la reforma, como la eliminación de exenciones y el impacto en la competitividad, ve en este diálogo una oportunidad para lograr consensos que favorezcan el crecimiento económico sin afectar la productividad de las empresas ni al bienestar de los trabajadores. Washington ha alertado a Israel de que tiene un mes para mejorar la situación humanitaria en la Franja de Gaza. De lo contrario, el flujo de los envíos de armas estadounidenses podría suspenderse. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, y el secretario de Estado, Anthony Blinken, enviaron una carta al ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y al ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para señalarles que en los últimos meses la cantidad de ayuda que ingresa al enclave ha caído drásticamente. Teherán está plenamente preparado para responder a cualquier acción de Israel en su contra, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi. En una conversación con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, Irán se esforzará por proteger la paz y la seguridad de la región y está plenamente preparado para dar una respuesta decisiva y que haga lamentar cualquier aventurismo del régimen sionista, declaró Araghchi, citado por la agencia IRNA. Las principales agencias espaciales y científicas de China han desvelado un plan gradual para convertir al país en líder mundial del espacio para el año 2050. El plan identifica 17 áreas prioritarias de desarrollo, entre ellas la búsqueda de planetas habitables, la vida extraterrestre, así como el estudio de la mecánica cuántica. El programa, el primero de este tipo a escala nacional, presentado conjuntamente por la Academia China de las Ciencias, la Administración Espacial Nacional de China y la Agencia Espacial Tripulada de China, se desarrollará en 3 etapas. Finalmente, los senadores y diputados constituidos en Asamblea Revisora de la Constitución hicieron las reformas, aprobaron las reformas en 10 artículos de la Constitución sobre 4 temas básicos. El tema de la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales con las municipales. Serán celebradas en un solo día, como establece la Constitución, el tercer domingo del mes de mayo de cada 4 años. Esta vez le toca al 2028. Eso por un lado. Por otro lado, se redujo la matrícula de los diputados de 190 a 170, 20 diputados. El Poder Ejecutivo había solicitado reducir la matrícula de la Cámara de Diputados en 52 legisladores, pero los diputados dijeron que no. Le dieron 20 al Poder Ejecutivo en esa primera fase de reducción de los diputados.
la decisión de escoger al Procurador General de la República a través del Consejo Nacional de la Magistratura y a la vez que quedaba fuera del Consejo Nacional de la Magistratura, y se llamará abogado defensor del Estado. Algunos cambios ahí relacionados con esto que tiene que ver con la mecánica el mecanismo, la forma de escoger, de elegir, de nombrar al Procurador General de la República. Y el cuarto tema trascendente es el relativo a establecer nuevas fórmulas que garanticen que un político que llegue a la presidencia nada más pueda optar por una reelección. Un periodo, una reelección o una repostulación y nunca jamás. Que no haya la facilidad de enmendar la Constitución, de reformar la Constitución para establecer, como se ha pretendido muchas veces y unas veces se ha hecho, la reelección presidencial por encima de lo que establece la propia Constitución de 2 periodos consecutivos. Esto ya es un hecho. Este miércoles los senadores y diputados asambleístas deberán pasar por el salón principal de la Asamblea. Yo no sé si lo van a hacer en un salón del Senado de la República, donde estará el libro, el manifiesto de las firmas, para que los legisladores asambleístas estampen su firma en la nueva Constitución, porque ya cuando usted le hace cualquier enmienda ya es la Constitución del 2024. Se había hecho la Constitución del 94, 1994, se hizo la Constitución que se reformó en el 2003, cuando Hipólito pretendía reelegirse. Se hizo otra reforma en el 2010, que fue casi una reforma total de la revolución, de la Constitución. Se hizo otra reforma en el 2015, cuando Danilo Medina logró cambiar la Constitución para presentarse a la reelección. Se hizo otra reforma ahora en el 2024. O sea, cada reforma sustituye la anterior, aunque solamente sea un capítulo o una coma o una Z que se enmiende. En este caso, fueron 10 artículos contentivos en 4 puntos centrales y principales. Entonces, los asambleístas, que son todos los senadores y todos los diputados, 222 es la matrícula actual, 190 diputados y 32 senadores, conforman toda la matrícula de la Asamblea Revisora, la Asamblea Nacional, las cámaras legislativas. Estaban convocados en Asamblea Revisora de la Constitución, como establece la propia Constitución, y ahora deben firmar el manifiesto. Eso ya, después de esa firma del manifiesto, se envía al Poder Ejecutivo para su promulgación, y seguro que va a haber un acto de proclamación de esta nueva Constitución, donde el presidente de la República es casi seguro pronunciará un discurso, hablará y quedará ya definitivamente, se firma la Constitución nueva, se promulga y queda definitivamente la nueva Constitución de 2024, la Constitución de Luis Abinader. Hubo la Constitución de Hipólito Mejía, la reforma del 94 de Peña Gómez y Balaguer cuando la crisis electoral, la del 2003, la que impuso Hipólito Mejía para buscar la reelección, la del 2010, la de Leonel Fernández, que fue una reforma mucho más amplia, la del 2015, la de Danilo Medina para buscar la reelección, y ahora la de Luis Abinader 2024 para imponer los candados y establecer normativas sobre la escogencia, la elección, el nombramiento del Procurador General de la República, entre otros 2 puntos. Ahora, hay 2 reformas que están dando vuelta, que están también en el Congreso Nacional.
La reforma laboral se introdujo en esta semana pasada y no ha tenido tanta repercusión, aunque los empresarios sí han comenzado a ver sus objeciones, porque en esa reforma se mantiene el tema de la cesantía. Este tema de la cesantía había impedido un acuerdo entre el sector patronal y el sector laboral para reformar el Código de Trabajo, que data de 1992. Tiene 32 años el Código de Trabajo, que a su vez había sido un nuevo código después del Código Trujillo, que se había dictado en 1945. Entonces, este código data del 92 y hay una serie de nuevas implementaciones en cuanto a lo que son las relaciones obrero-patronal, en cuanto a lo que es los mecanismos de trabajo, las normativas que rige esta relación obrero-patronal. Entonces hay que cambiarlo. Está desfasado, está viejo, hay que cambiarlo. Está el teletrabajo, está todas las nuevas metodologías de contrataciones y todo esto. El tema de la cesantía había quedado ahí en el aire, había quedado dando vueltas, porque los trabajadores no ceden la cesantía. Los patronos no ceden a que se quite la cesantía. No hubo acuerdos con esto. El presidente de la República, luego que el ministro de Trabajo, señor de Camps, estuvo varios meses y más de un año en negociaciones privadas prácticamente, o sea que no se hacían públicas. Sobre este tema se llegó a un acuerdo de unificación de criterios en 99%, en el 99% de los articulados del Código de Trabajo, de las reformas. El tema de la cesantía quedó ahí. Ninguna de las dos partes se dieron. El presidente le dio 10 días de plazo para que tomaran una decisión, si no el Poder Ejecutivo sometería el proyecto dejando la cesantía como está. En este caso se favorece al sector laboral, porque el sector de los trabajadores había presentado que no se tocara la cesantía, y si el gobierno no toca la cesantía en el proyecto que presenta, el favorecido de una de las dos partes, son dos partes radicales, usted la quita o la pone, o busca un mecanismo. No había ningún mecanismo en que se dieran los trabajadores, se dejó igual, y entonces el sector trabajador lleva las de ganar en esto. Esto ha provocado que los patronos, los empresarios hayan comenzado desde ya, una campaña de rechazo al nuevo código, a la reforma del código, si se mantiene la cesantía. ¿Qué va a pasar? No sé. Si el gobierno mantiene la posición de que se mantenga la cesantía y aplican la mayoría del partido oficial en el Senado y en la Cámara de Diputados, se aprobará el código con la cesantía y los empresarios no tendrán otra cosa que aceptarlo, porque es la ley. Se han barajado muchas fórmulas, que se cree un seguro de desahucio, que el trabajador tenga un seguro que cobrar si es despedido. Se ha hablado de un tope de la cesantía, que hasta los 5 años sea lo que se calcule, y que una parte mayor la ponga el trabajador y que vaya cotizando un poco más. Hay varias variables, pero la radicalización de las dos partes es cerrado, ¿sí o no? Esto va a ser motivo de mucha discusión, como lo está haciendo el tema de la reforma fiscal. Y vuelvo y repito lo que yo decía ayer. Todo el mundo entiende que hay que hacer una reforma fiscal. Nadie quiere que le pongan impuestos. Yo no quiero que me pongan impuestos. Además, yo siento que estoy pagando mucho. Pero la realidad, el gobierno, señores, simplemente recibe dinero de los impuestos y ese dinero lo administra entre la burocracia del sector público para satisfacer las demandas de la sociedad,
seguridad, agua, servicio de energía, los servicios necesarios en la burocracia pública, hacer carreteras, hospitales, mantener el sistema de salud, el sistema de educación, escuelas, pago de maestros. Entonces, una cosa u otra. El gobierno ha dicho que está dispuesto a dialogar, que está dispuesto a ceder en algunas cosas. Hay vistas públicas, todos los sectores quieren que no los toquen, pero no se ha hecho de una forma global, de una forma general, de una forma profesional, un planteamiento. Bueno, estas son las medidas que plantea el gobierno en su proyecto. Un grupo de sectores se reúnen, la banca, los empresarios privados, los políticos, lo que usted quiera, le pagan o buscan sus buenos profesionales, se hace una mesa de discusión y se establece, esto es lo que quiero por aquí, vamos a buscar por aquí, y hagan una contrapropuesta de nación al gobierno, porque el gobierno es parte de la nación a final de cuentas. Y vamos a discutir de una u otra, ¿no? Por cada uno en su lado dice, no, a mí no me toquen porque esto se va a embromar en mi sector, y el otro por aquí y el otro por allí. Entonces, si el gobierno mira para atrás y se hace de la vista gorda porque esas medidas son impopulares, llegaremos a la crisis y hacer una reforma y tomar medidas en momentos de una crisis es mucho más traumático, mucho más cara, mucho más dura, mucho más agresiva y mucho más peligrosa socialmente. Lo mejor es hacerla en este momento donde hay cierta estabilidad en la economía, en una economía en crecimiento, como dice el Banco Mundial, que vamos a hacer la economía de América Latina que más vamos a crecer, lo dice la CEPAL también. Entonces, hemos recuperado bastante bien la pandemia, los efectos de la pandemia. Entonces, o hacemos o no hacemos. Esto va a dar mucha agua que beber. El último tema que quiero compartir con ustedes en este segmento es el tema de Haití. Los haitianos, la Cancillería haitiana, el gobierno haitiano instalado ahora, sigue en su ofensiva en los organismos internacionales acusando a República Dominicana de una persecución brutal, de xenófagos, de procurando la extinción étnica. La canciller Dominique Dupois está por Washington. Como vieron una reunión del Consejo Permanente de la OEA la semana pasada y tienen otra para este miércoles también para buscar una sanción para República Dominicana por su programa de repatriación, que en lo que va del mes de octubre ya ha repatriado unos 20,000 indocumentados. Y el programa sigue. La República Dominicana tiene que hilar fino en sus relaciones internacionales, sus equipos de profesionales de defensa de la soberanía y el derecho constitucional que tiene el país para aplicar repatriaciones. Sin eso, señores, no tenemos razones. Y ya la situación de la cantidad, el volumen, lo que significa la penetración, lo que significa el consumo en salud, en educación, en alimentación, en servicios públicos, de la cantidad de haitianos. Se habla de 2 millones, hay gente que dice que hay mucho más de 2 millones aquí, indocumentados la mayoría, es ya insoportable. Está drenando las posibilidades de las demandas de los dominicanos. Esta es la situación y esta es la realidad. Permítame la pausa. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno conversar con los expertos, con la gente que sabe, porque uno lee, oye, se hace sus propias
consideraciones, pero no necesariamente las cosas son como uno las cree, porque uno no ve los trasfondos, ni de dónde vienen, ni hacia dónde van las cosas. A veces nos quedamos en la inmediatez. 2 y 2 en economía deben dar 4, pero en una economía como la de la República Dominicana a veces dan 5, pues a veces dan 3. ¿Usted no me cree? Vamos a hablar con los que saben. Henry Rebrar, nueva vez, está con nosotros aquí para conversar sobre estos temas de la economía. Gracias, Henry, por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Siempre un placer estar compartiendo contigo. Estos días todo parece que la economía es la economía. Reforma fiscal, reducción de achicamiento del gobierno, aunque el presidente dijo que no es para hacerlo chiquito, es para hacerlo chiquito lo que está haciendo. Presupuesto, acciones que uno ve de la tasa de interés en los Estados Unidos. Eso iba, la tasa. Que eso es una muy buena noticia. La tasa de interés con Estados Unidos y su repercusión en República Dominicana. Comenzamos por el principio. Estamos en tiempo de presupuesto. ¿Ha visto el presupuesto ya para el año próximo, más o menos en las cosas que... Mira, esta semana efectivamente el Consejo de Gobierno, como es obligatorio, porque eso es parte de la ley de planificación, contempla que antes del 1 de octubre el Congreso tiene que recibir el proyecto de ley de ingresos y gastos para el año que viene, y obviamente antes de mandarlo al Congreso tiene que ser aprobado el Consejo de Ministros. Ya se agotó este paso. Este paso es consecutivo al el inicio de la temporada de presupuesto. Realmente se da en julio, cuando el Ministerio de Hacienda envía al Congreso un informe preliminar sobre las proyecciones macrofiscales. Y que en realidad, cuando tú ves esas primeras proyecciones, sin sorpresa, es prácticamente la misma cifra que fue aprobada esta semana. Correcto. Ahora, la gran pregunta que mucha gente se hizo esta semana, y probablemente se sigue haciendo, es porque no tenemos todos los detalles, solamente tenemos lo que ha trascendido en tomas de palabra del propio ministro de Hacienda, que quizás el que tenga más autoridad para hablar de ese tema, obviamente. Ese es su campo. Sí, exactamente. Entonces, o sea, los dos que más saben de esta materia es José Vicente y José Rigo, el director de presupuesto. Es el que maneja el día a día del presupuesto. Efectivamente. Entonces, las cifras son prácticamente las mismas de julio. Bien. La pregunta es, ¿está o no la reforma dentro de esto? Entonces, esa es la pregunta de los 64,000, como dicen. Lo que hasta el momento hemos entendido, dado que las cifras son tan parecidas a las de julio, yo diría lo siguiente: en cuanto a los ingresos se refiere, por supuesto no puede estar la reforma ahí porque no se ha conocido y mucho menos aprobado. Claro. Y tú no puedes poner en el presupuesto de ingresos que son tan inciertos, porque ni siquiera sabe si se va a... Obvio que se va a aprobar una reforma, pero no se ha aprobado y no sabemos lo que hay ahí. Entonces, entenderá que del lado de los ingresos no están, y que cuando se haya aprobado la reforma, en algún momento de aquí a diciembre, el Poder Ejecutivo tendrá que mandar una adenda al proyecto de ley, adecuar, de modo parecido a lo que se tuvo que hacer para el presupuesto de 2024, cuando en diciembre de 2023, cuando ya se estaba trabajando en la aprobación del presupuesto, llegó una adenda para tomar en cuenta los 46,000 millones de pesos, más o menos, de Aerodón. Bien, entonces, yo entiendo que entonces cuando se dé a conocer el proyecto, que ya se vaya a discutir, que finalmente se apruebe, entonces habrá la posibilidad, antes del 31 de diciembre, es lo que se asume, ¿verdad?, que los ingresos se incorporen y conjuntamente con los ingresos, la disposición de esos ingresos. Cómo se van a gastar o invertir, cómo no se van a gastar o invertir, porque quizás parte de los ingresos adicionales van a servir para disminuir el monto del déficit. Ahí te voy a hacer una pregunta, porque tú dijiste una frase
y no lo puedo dejar pasar. Tú dijiste que se apruebe antes de diciembre. ¿Tú crees que hay un tiempo prudente, octubre, noviembre, quizás hasta mediados de diciembre, para aprobar un proyecto, por ejemplo, de reforma que la gente lo ve como tan complejo y juntamente con todo esto que está pasando? Yo entiendo que sí. Okay. Recuerda que el equilibrio político en las dos cámaras hace que la discusión sea más fácil. O por lo menos se supone. Se supone, porque estamos viendo con lo de la reforma que como que hay algunos tranques. No, de cualquier modo, obviamente, yo entiendo que a más tardar, primera semana de octubre, se va a conocer, ya se va a revelar el tema de la reforma fiscal. Okay. Ya sabemos que el ministro de Hacienda ya ha ido haciendo presentaciones muy puntuales. Pero no ha dejado ningún documento. Sí. Hemos visto algunas cosas que han filtrado en la prensa. Creo que nuestra buena amiga Cándida Acosta esta semana ha dado algunas pinceladas de lo que parece ser, ¿no? Lo de la reforma del lado de los ingresos. Del lado de los gastos, Rochi Vicente dejó entender de que algunos elementos de la reforma están. Okay. Algunas reducciones de instituciones y eso. Ahora, no he visto los detalles, asumo que sí, porque lo ha dicho. Y lo que sí está, porque lo ha mencionado, son dos partidas muy importantes dentro de lo que son los gastos. ¿Cuáles? Las transferencias para el sector eléctrico y la transferencia para el subsidio a los combustibles. Entonces, en cuanto al subsidio a los combustibles, lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que se está dejando nuevamente una partida de 10.000 millones de pesos, lo cual te dice que la intención es mantener los precios congelados. Sí. 10.000 millones con los precios actuales te sobra. Ahora, uno no sabe. Hace un mes atrás había tanta dificultad que inclusive en julio se tuvo que hacer un presupuesto modificado donde se elevó de 10 a 17.000 millones. Sí. Los combustibles. Y no sabemos en noviembre o en diciembre en dónde está el precio ni el año que viene, porque uno de los factores de riesgo importante a nivel planetario sigue siendo el riesgo geopolítico, en este caso en Medio Oriente. Medio Oriente, que está... eso está a punto de caramelo. Sí, sí. Hemos visto cómo la proeza de Israel, tecnología que ahí parece que se desquitó de Hezbollah con esos, primero los beepers, después los walkie-talkie, sí, que explotaron. Una cosa impresionante. Frente a esto, tú te imaginas que obviamente ni Irán ni el Hezbollah se va a quedar tranquilo. No, ya comenzaron a tirar cohetes. De hecho, fíjate, Rudy, eso ha hecho de que los precios del petróleo la semana antepasada habían caído para a $63, sí, muy barato. Y ya hoy que estamos conversando, estábamos en $72, sí, sí, que si bien es más barato que lo que tuvo en algún momento del año, que estuvimos arriba de 80, sí, está $10. O sea, hay mucha variación. Que eso es peor. Sí, eso pero es peor. Eso te dice que entonces te daría tranquilidad, efectivamente, saber que hay 10.000 millones ahí, que puede ser suficiente para cubrir eso, y por lo menos, en caso de que fuese necesario, de que si tú tienes que limitar el subsidio, con 10.000 millones de pesos, tú garantiza el subsidio a dos combustibles que deben ser los prioritarios en la cobertura del subsidio. Correcto. Uno que es el GLP, sí, y el otro que es el gasol regular. Sí, sí, sí. Porque de ser necesario soltar algo, tú pudiese pensar soltar la gasolina premium, el gasol premium, sí, y en la gasolina regular, ojo con eso, porque eso se usa mucho en las provincias, sí, en los motores y eso, sí, que ya hay motores que usan gasolina premium ahora, ¿no? Entonces, en el caso del sector eléctrico, yo, si no mal recuerdo,
el ministro habló de una cifra de 83.000 millones Sí. de pesos. Lo que no sabemos, que pues hay que ver los detalles, si esos 83.000 millones de transferencias a las EDES es solamente subsidio, gasto corriente, como lo fue básicamente este año. Sí, que fue 1.400 millones. O ¿no? si dentro de esto está contemplado transferencias de capital para costear las inversiones que van a estar haciendo las EDES, que sería algo diferente. Obviamente, todo el mundo preferiría que fuese ese segundo caso, porque Sí, significaría que entonces el ahorro que tú estás teniendo en disminuir las pérdidas, tú lo estás invirtiendo en lo que tú necesitas para reducir las pérdidas. Sí, claro, y para el futuro inmediato de... Que yo entiendo que en los próximos 3 años las EDES estarían necesitando cualquier número entre 600 y 1.000 millones de dólares para poder garantizar en un espacio de 5 a 10 años ya terminar de resolver ese problema. ¿Cómo eso se va a pagar? Si eso se va a pagar por transferencia del gobierno central y o con préstamos que ahí las multilaterales siempre van a estar dispuestas a ayudarte ahí, pues eso es lo que tendremos que ver en los detalles. O sea que en resumidas cuentas, este presupuesto yo entiendo que va a ser impactado por el lado de los ingresos por la reforma fiscal, y ahí veremos que cuánto se baja, que yo asumo que parte de los ingresos adicionales van a servir para bajar el déficit, porque lo que mencionó el ministro, él habló de 3.1% del PIB, que básicamente lo que fue lo que 2023 y 2024 es como la constante de los son unos 250.000 millones de pesos. Pienso que como el objetivo de la actual administración, y creo que es un objetivo bueno y alcanzable, que es lo del investment grade, lo del grado de inversión, casualmente, o no es casual, Standard & Poor's estuvo aquí la semana pasada y yo me imagino que ahí parte de la discusión que se tuvo que tener fue, mira, en cuánto necesito bajar el déficit fiscal para que ya en la evaluación de fin de año, lo que se va a publicar a fin de año, me den una mejor nota. Ya tú me mejora, de modo que las 2 notas que faltan, los 2 peldaños para alcanzar el grado de inversión, se tendría uno ahora, que es lo que dejaron entender. O sea, que Standard & Poor's publicó la semana después de las elecciones, publicó sobre esto, ¿no? Y dijo que estaban en la mejor disposición en la medida en la cual se veía que ya las reformas se estaban implementando, iban a mejorar la nota, que es una buena noticia, y que en la medida en la cual las reformas se van a implementar, en base a las proyecciones que estamos manejando, tú pudiese tener un déficit fiscal que llegue a más o menos 2% dentro de 3, 4 años, y eso permitiría, que yo imagino que debe ser el objetivo de esta administración, que es lograr el grado de inversión antes de finalizar esta administración. Por eso hablaban ellos de una recaudación inicial de 110.000 millones de pesos, que soltaron esa cifra, así, que sería un poquito menos de la mitad de lo que es el déficit, y estamos hablando de 250.000 millones más o menos. Entonces parte, que es muy importante, porque y por eso queremos ver realmente el detalle de la reforma, porque no es lo mismo hacer el ajuste de un solo golpe a hacerlo un poco más paulatino. Hay un grupo de gente que entendemos de que no hay emergencia. No hay, o sea, que hay que hacerlo, pero que no es no es terapia de shock. Sí. O sea, tú no necesitas ahí, tú no eres un paciente en sala de emergencia, ni está en cuidado intensivo. Entonces, lo que menos tú quieres es recibir un paciente más o menos sano, que nada más está haciendo un chequeo. Con el chequeo, dice, mira, para evitarte inconveniente, te van a dar un tratamiento, te van a poner a correr y eso.
Pero te van a decir, mira, Rudy, usted va a ir a caminar 1 hora al día. No decir, mira, Rudy, mira, a partir de mañana todos los días una maratona. Sí. Y entonces Rudy obviamente no le va a ir bien. Sí. Entonces, esto yo creo que habría que tener más cuidado. Yo personalmente, pero ¿quién soy yo? Yo preferiría que no sea una terapia de shock. En eso, mira, el que fue rector de INTEC participó hace 2 meses de uno de los tantos seminarios que se hicieron para discutir la reforma fiscal. Y ahí yo creo que su participación fue estelar. En este sentido, a mí me abrió la mente de que no vale la pena molestar a la gente si tú buscas un ajuste chiquito o un ajuste que tú lo vas a querer recibir inmediatamente. Para eso él decía, es mejor, Rolando Guzmán, es mejor pensar, si tú vas a ir molestar a la gente, vamos a molestar a la gente para algo que valga la pena. Entonces, no decir, mira, un ajuste de 1,5%, 2% del PIB. Vamos a ir a buscar un ajuste mayor, pero en un plazo de 5, 10 años, una transformación que primero, porque cualquier reforma que tú hagas, pequeña o grande, tú molestas a la gente. Sí, sí, tú lo sacas. Sí, entonces, sí, ya, si tú vas a crear molestia, que valga la pena. Entonces es mejor hacer un ajuste que tú vas a planear, que además lo que te permite la situación, porque primero tú no necesitas o sí hacer un ajuste fiscal profundo ahora, porque tú no tienes problema en lo inmediato. Lo que sí hay urgencia es para empezar las reformas, porque si no hacemos las reformas, no vamos a seguir creciendo como estamos creciendo, porque socialmente no va a ser sostenible. Y quizás porque el momento también, la coyuntura del momento es más apropiado que dejarlo para después y nos metamos de lleno en políticas y esas cosas. Y perder la oportunidad. Ya tú recuerdas, el doctor Balaguer dijo que estoy dejando un avión ahí listo para despegar. Esta vez se trata de un cohete para alcanzar las estrellas. A diferencia de hace 30 años, de que se tuvieron que hacer grandes reformas en respuesta a profunda crisis social, económica y política, en condiciones mucho más difíciles, porque la República Dominicana no era la misma hace 30 años atrás. Claro que no. Hoy en día la República Dominicana es la 7ª principal economía del continente. Claro. Entre 2013 y 2023 se ha duplicado el tamaño de la economía dominicana en dólares. Claro. Pasamos de 60,000 millones a más de 120,000 millones de dólares, a pesar del COVID, sí, con todo COVID incluido. Sí. Entonces, cuando el presidente plantea, y él tiene razón, de que vamos a duplicar el tamaño de la economía en los próximos 10 años, pero que esta vez tiene que ser un crecimiento del cual todo el mundo va a participar, que es diferente de lo que siempre pasaba aquí, que estábamos creciendo, pero no todo el mundo crecía, no todo el mundo recibía. No sabía dónde se iba la parte del crecimiento. Que en algún momento te pueda crear un problema de tensiones, de ver que, oye, a esa gente le va bien y a mí no, o sea, ¿qué está pasando? Y perder entonces lo que, tú sabes que creo que en los pasados 10 años, el principal activo que ha logrado construir esta sociedad, a pesar de la historia, y la historia es siempre una mochila pesada, ¿no? Sí. Es esta paz social. Sí. Una paz social, una estabilidad política, económica, que es la envidia de todo el continente. Antes, así es. La envidia con República Dominicana era el crecimiento. Sí. Pero hoy en día tenemos un tema adicional que poco a poco todo el mundo en la región lo ha ido perdiendo, que es la paz social, la paz política. Cambios, elecciones sin que la gente, que hasta Estados Unidos no está seguro nada. En marco de incertidumbre todo el mundo. Sí, o sea, tú no sabes lo que va a pasar en noviembre en Estados Unidos. Así es. Probablemente yo me temo de que sea peor que en el año 2000, que hubo que esperar un mes. Sí, hasta saber qué pasó. Y para resolverlo,
lo tuvo que resolver el gobernador de la Florida, porque él era el hermano del candidato declarado ganador. Sí. Cosas que, mira, si estuviese pasando en otros países, Sí. Uno no cree que eso pasa en los Estados Unidos y pasa. Entonces, y eso puede pasar y mucho peor esta vez, porque la contienda es tan reñida. Pero vamos a volver a República Dominicana. Entonces, para mantener esta paz social y lograr crecer ya no 5%, sino 6.5% al año, tú necesitas hacer reformas profundas. Esa reforma que está planteando el gobierno, que lo anunció solamente y mencionó 3 ministerios y un par de direcciones, y esto de reformular departamentos del Estado. El presidente decía, no, el plan no es reducir, hacer el Estado más chiquito. Pues sí, es hacer el Estado más chiquito en cierto modo, pero chiquito pero eficiente. Mira, es de nuevo poner la discusión donde hay que ponerla. En la búsqueda de cierto nivel de consenso, hay que tratar de establecer consenso en las cosas realmente importantes, en los qués, no en los cómo. Uh-huh. Hoy en día no hay consenso en la sociedad dominicana sobre cuál debe ser el tamaño del Estado. Tú tienes gente que te dice que hay que incrementar el nivel de ingreso para que puedan crecer los gastos y el nivel de inversiones del Estado. Yo estoy más bien en este grupo. Otros dicen, no, oye, hay que achicar. Unos que están pensando y que están usando de manera equivocada, porque no es la misma situación. El caso de Argentina, donde efectivamente lo que está haciendo Milei, tú recuerdas, mira, no, fuera, okay. Y con la sierra y eso, bueno, es otra situación, o sea, no es el caso de República Dominicana. Ahora, sí, yo creo que los anuncios que se están haciendo, cuando tú anuncias este tipo de medidas, tú buscas probablemente tres objetivos. Un primer objetivo que es comunicacional. Y ahí obviamente, si tú quieres aceptar más fácilmente incremento de, no necesariamente de impuestos, sino de recaudaciones, tú tienes que mandar el mensaje de que tú te vas a administrar mejor. Sí. Por eso yo creo que fue, y depende del contenido, fue muy atinado. Yo entendí que ese era el objetivo principal. Ese es el primer objetivo. Tu segundo objetivo puede ser efectivamente reducir gastos, donde tú puedes reducir gastos porque puede haber cosas redundantes, puede haber cosas ya obsoletas, lo que yo llamo el síndrome de Catalina la Grande. Déjame explicarte esta, porque es medio divertido. Catalina la Grande, la zarina de aquel tiempo, ella acostumbraba a escaparse de noche del palacio para ir a visitar ciudadanos. Sí. ¿Ya me entendieron? ¿No? Entonces, para brindarle la seguridad adecuada, a pesar de esas escapadas, entonces desde la puerta de atrás hasta el sitio donde se encontraba, se colocaba guardia en este camino para brindar seguridad. Tenía todo el sentido. Pues resulta que 100 años después, tú pasabas por el mismo camino, ya Catalina la Grande hacía tiempo que ya no estaba en este mundo, pero todavía había guardias. Sí. Y ya nadie sabía ni siquiera por qué había guardias ahí. Ese es el síndrome de Catalina. Sí. Entonces, en las administraciones públicas, en el mundo entero, sobran esos ejemplos. Oye, una oficina, un organismo que tú creaste, que tenía todo sentido, cumplió su sentido y todavía está ahí por las razones que sean. Bueno, entonces, la industria de la aguja. Por ejemplo. Digo, para mencionar una cosa. Es uno de los ejemplos, ¿no? Entonces, ahí siempre tú vas a conseguir algo. Y 3, tú vas también a hacer esos acomodos para mejorar la calidad, la eficiencia del Estado o la calidad de los servicios que va a prestar. Ahora, en ninguna de las 3 dimensiones eso está asegurado o garantizado. No. Por ejemplo, en el tema comunicacional, a veces se descuida esta parte, y quizás se haya descuidado un poquito, es que tú puedes estar creando un revuelo bastante grande en la administración pública. Y no solamente en las instituciones cuyo nombre salió ganador, ¿no? Salió premiado. De hecho, eso ha obligado, que fue un poco extraña, ¿no?
creo que fue Sigmund Freud, ¿no? Que le pidió a los funcionarios de las instituciones a que sigan haciendo su trabajo. O sea, lo cual te muestra que obviamente algo entendible, ¿no? Ha causado un poquito... Sí, es lógico. Dos, en el caso de los ahorros, el ejemplo de otros países te muestra que no es automático. Tú puedes tener, mira, a veces tú vas fusionando y el resultado final es más costoso. Sí. No creo que es el caso acá, pero digo que no es... Se da. Por ejemplo, y mira, en Francia hace 15 años atrás, sí, como 15 años atrás, el presidente François Hollande redujo la cantidad de regiones. Empezaron a fusionar regiones. El resultado ha sido que ahora sale más costoso que antes. O sea, no es automático, hay que hacerlo bien y no tengo duda de que este tema había sido bien tratado. Finalmente, quizá lo más importante debería ser que se están haciendo esas cosas para mejorar la eficiencia, mejorar el resultado, lo cual quiere decir que sería un error que la comunicación, que el relato termine limitándose a solamente lo que tú acabas de decir, el recorte. Porque en algunos casos, escucha bien, en algunos casos, si tú vas del lado de a la vez reducir gastos, pero mejorar eficiencia, quizás tú vas a crear nuevas instituciones. Sí, sí. Por ejemplo, todo el tema de la asistencia social es muy probable que terminaría, si tú vas recogiendo lo que hay en 50, 60 instituciones, 200 programas de asistencia, tú lo pones dentro de un ministerio de los asuntos sociales, inclusión, le pones el nombre, que muchos países de la región lo tienen así, pues entonces tú vas a crear un ministerio que hoy en día no existe. Tú vas a tener un ahorro eventualmente en los gastos, pero lo que tú vas a buscar sobre todo es tener una mejor eficiencia. ¿Y qué es una mejor eficiencia? Asegurarse de que los que tienen que recibirlo efectivamente lo reciban, sí, claro. Y tú sabes que no es siempre así, y asegurarse que algunos que están recibiendo, que no están recibiendo nada, lo deben de recibir. Claro. Entonces, sí. Ese es un riesgo. Ese es un riesgo o una oportunidad, dependiendo de cómo tú lo quieras ver. No podemos terminar esta conversación sin hacerte una pregunta. ¿Cómo va a incidir en República Dominicana al tiempo que estamos manejando el tema de la tasa del dólar, de la tasa de política monetaria de República Dominicana y lo que está pasando con la FED en los Estados Unidos, sí, y la reducción que ya hicieron, que anunciaron para noviembre y que anunciaron para diciembre? Sí, mira, las buenas noticias de esta semana de la Reserva Federal es, uno, hubo la confirmación de que ya, primera vez desde el año 2020, que se recortan las tasas. Dos, eso se sabía que eso iba a pasar. Lo que no estaba nada asegurado era cuándo ni cuánto. Y de que cuánto iba a ser. Sí. Y fueron 50 puntos, o sea, 0.50%, medio por ciento. No estaba necesariamente contemplado así. Y mucho menos de que además dieran la garantía de que antes de fin de año vamos a tener dos más recortes adicionales y 4 adicionales en el 2025. Sí. Eso nos da entonces una clara indicación de que ya se cambió la política, se cambió la velocidad y que ya vamos desmontando la tasa de interés de los Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Primero, porque ya le está dando el espacio a las autoridades dominicanas, Junta Monetaria, Banco Central, para seguir bajando las tasas. Fíjate que desde diciembre hasta el mes pasado no se había podido bajar más. No. Porque no hay espacio, porque la tasa de política de República Dominicana estaba demasiado cerca de la tasa de los Estados Unidos. A final del mes pasado, con efectividad este mes, la Junta Monetaria había retomado las bajas 0.25 porque tenía la garantía de que en septiembre iba a bajar en Estados Unidos. Y que se decía, mira, vamos a bajar 0.25 porque no sabemos que cuánto van a bajar en Estados Unidos y si habrán otras bajas. ¿Cómo se bajó solamente 0.25? Yo estaría muy sorprendido de que
la Junta Monetaria no baje por lo menos 2 veces la tasa hasta fin de año. de aquí a fin de año, lo cual nos llevaría la tasa a 6,25. Más o menos. O quizás 6 si Quizás decide 6, hacer sí. un ajuste de 50 puntos. ¿Qué implicación va a tener? Aunque no es automático, porque puede tomar de 4 a 9 meses traducirse realmente en el mercado. Pero hay un efecto psicológico que es positivo. Entonces, las tasas que han subido este año Sí. aquí van a dejar de subir y empezar a bajar. Por lo menos se detienen. Sí, no, inmediatamente. Ya se supone que Sí. ya se detuvo, va a empezar a bajar. Eso es bueno porque va a seguir animando la economía, especialmente el tema del sector construcción, que necesita tasas más bajas. La baja de la tasa en Estados Unidos le va a restar presión también al tipo cambiario. Sí. Yo creo que ya debe garantizar de que no suba mucho más rápido. Ya alcanzó los 60. Los 60 que era el techo, ahora es el piso. Tengo que acostumbrarnos de que Sí. el dólar es 60 y piquito. Ya no van a buscar, no va a ser un aliciente buscar más pesos para ir No. a comprar dólares allá. Y entonces esta baja de tasa de interés también se va a traducir en Estados Unidos de que no va a caer en recesión, de que se va a seguir animando y entonces eso va a ser bueno para todos los sectores generadores de divisas, zona franca, por supuesto las remesas, por supuesto el turismo, en fin, tanto zona franca, turismo, remesas, las exportaciones de manera general y las inversiones de Estados Unidos hacia Sí, acá. claro. Entonces, eso es una muy buena noticia para República Dominicana porque eso te garantiza de que el frenazo que se proyectaba para Estados Unidos de pasar de 2.5, 2.6 este año a 1.9, pienso que ahora con este anuncio de baja de tasa de interés es probable que el Fondo Monetario Internacional revise un poquito al alza la expectativa. Ahora bien, para mí la mayor incógnita para Estados Unidos, sin efecto inmediato en el 2024, pero sí en el 2025, es lo que va a pasar con las elecciones. Ah, sí, claro, ¿no? Ahí está. Y es todo lo del 5 de noviembre. Primero saber si rápidamente uno de los dos reconocerá que el otro ganó, que no hay muchas garantías de esto, porque está muy apretado. Sí. Y después, en función de cuál va a ser la política que se tome, de también, mira, gane Que quien gane. que son muy diferentes. Sí, son muy diferentes. Gane quien gane. También habrá de ver qué pasa en el Senado, qué pasa en la Cámara de Representantes. La verdad que es probablemente, Rudy, yo creo que son las elecciones de Estados Unidos más reñidas de la historia. Y con mucha incertidumbre. Una enorme incertidumbre. Y mira, y la gente no sé, me sorprendió mucho de ver el tratamiento tan ligero que se le ha dado al hecho de que ya en 2 oportunidades trataron de matar a un candidato a la elección presidencial. Que eso no es común en Estados Unidos. No. Eso es común en América Latina. No, y yo no quisiera pensar de que se está hablando menos, se está comentando menos porque es Donald Trump. Porque yo no quisiera pensar si hubiese sido al revés. Y yo creo que las reacciones de mucha gente, de mucha prensa, de muchos líderes, hubiese sido diferente y eso me preocupa. Y puede preocupar incluso el resultado. Y puede preocupar el resultado. Los 8 estados, los swing states, en 8 de esos estados hay 4 donde la diferencia de menos de 1 punto está cambiando casi todos los días. Básicamente yo te diría que el que gane Pensilvania va a ser difícil que pierda la elección. Bueno, vamos a ver. Pero vamos a ver. Tendremos tiempo para ver eso. Sí, ¿no? Ya mes y medio apenas. Sí, ya. se nos está acercando. Estamos en la recta final de la recta final. Gracias, Henry. Qué placer conversar contigo. Y siempre que, muy ameno estar aquí. Y además, como uno aprende, y yo espero que nuestros amigos también hayan aprendido de esta fuente de saber de la economía dominicana. Qué bueno. Y además, una forma
práctica y didáctica de explicarlo. Porque a veces le explican a uno cosas en unas formas que uno dice, ¿será lo que yo entendí o será lo que me quiso decir? A veces uno termina dudando realmente, ¿qué es lo que quiso decir? Así es. Gracias, Henry. Gracias, amigos, por haberme acompañado en este conversatorio con Henry Rebal. No tiene desperdicio. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de esta noche.